César es amigo de la casa, amigo de Servir, amigo de NAP. Bienvenido, César, ha llegado recién hace un par de horas al país, así que gracias por el gesto de estar con nosotros y compartir un rato con nuestra gente el tema de eficacia y austeridad en la administración pública. Muchas gracias, Dante. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por la confianza de venir a hablar ante ustedes un poco de lo que nos ha pasado en México con esta materia. Muy contento de estar presente aquí en el instituto. Es la primera vez que visito la escuela. Me parece un espacio bastante amplio, bastante digno para el servicio público. Muchas felicidades de veras por contar con instalaciones tan dignificadas para los que trabajamos en la administración pública, que a veces se olvidan de nosotros en ese sentido de contar con buenos espacios modernos, espacios amplios para trabajar. Pues prácticamente la idea de la reunión del día de hoy, de la plática, pues más que una conferencia es una plática con ustedes, con toda la confianza. Les digo de antemano, en este momento estamos en proceso electoral en México. Luego entonces no puedo dar opiniones de tipo electoral para que por favor no haya las preguntas que son clásicas que luego hay en este tipo de reuniones académicas, porque bueno, pues tenemos el tema de la aplicación en ese sentido. Pero lo que vamos a platicar es una cuestión meramente académica, meramente de experiencia que hemos vivido en el país y que ante la coyuntura que me comentaba Dante, que está viviendo el Perú también de unos esquemas de racionalidad y un decreto reciente de emergencia, algo así, vi que estaba publicado en el diario público, en el diario de la Federación, no sé cómo se llame en Perú. Diario Oficial. Diario Oficial también. Pues un poco platicarles cómo nos fue a nosotros en esa materia, un poquito de la historia y luego el siguiente paso de lo que vino después de esas medidas de austeridad que se aplicaron en el país. Bien, pues vamos a comenzar. Me voy a parar. Muchas gracias. Bueno, pues como siempre uno busca la definición de los temas, de lo que se va a tratar. Y pues ya saben, para lo que nos ayuda la RAE, ¿no? Cuando buscamos siempre algo nunca nos da respuesta. Pues nos menciona que austeridad es un término que indica la cualidad de austero, eso no nos define absolutamente nada y es lo que frecuentemente pasa. Pero bueno, en el tema que nos va a nosotros es cuándo entra una política del gobierno en una materia de austeridad. Pues eso se da efectivamente cuando se tiene una diferencia entre la percepción o el ingreso público contra el gasto que tiene las administraciones públicas y que eso genera un déficit. Entonces se buscan medidas que permitan conseguir de alguna manera regular esa situación financiera, es decir, que no gastar, no tener los gastos excesivos y de alguna manera pues controlar esa situación. Otra definición es rigor en el control del gasto público. Esto en el caso mexicano lo lleva la Secretaría de Hacienda y de manera puntual pues revisan cada centavo, cada peso que se gasta de manera muy visual y muy detenidamente. También es una política económica basada en la austeridad fiscal y es cuando les decía que hay este déficit y entonces se trata de meter este tipo de medidas específicas para poder obtener un beneficio, reducir el gasto y luego entonces acercar esa diferencia que existe entre los ingresos y los egresos. Muy bien, el contexto mexicano, platicarles un poco, bueno, creo que todos en América Latina nos conocemos. Nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Acuérdense que nosotros trabajamos como una federación. Tenemos un modelo muy similar a como lo tiene Argentina o como lo tiene Brasil. Son estados independientes, estados soberanos que hicieron un pacto nacional, entonces se regula en una federación donde el presidente de la República pues es el jefe de esa administración pública federal, pero cada estado tiene su gobierno y cada gobierno tiene sus propios estatutos, leyes y hay autonomía respecto a uno con el otro y es como funciona el sistema federado, que lo tiene también Brasil y que también lo tiene la Argentina. Sé que en el caso peruano es más centralista, es decir, sigue habiendo un solo órgano regulador de todo el territorio, pero bueno, son configuraciones diferentes que tiene cada uno de los países. Chile también, por ejemplo, tiene esa configuración, Colombia y la mayoría de los países lo tienen así. Su capital es la Ciudad de México, ya todos lo sabemos. Recientemente hubo una modificación a la Constitución y ya la Ciudad de México se convirtió
en un estado federal también. Históricamente los estados federados pues tenían una ciudad federal, como Brasil, por ejemplo, tenía Brasilia o Argentina, Buenos Aires, y regularmente esta ciudad federal era parte de la administración pública. Lo que se logró con las modificaciones constitucionales es que esta ciudad pues ya fuera también como otro estado federal con total independencia en su gestión, pero sigue manteniendo la capital del país como tal. El tamaño del territorio, casi 2 millones de kilómetros cuadrados. La población estimada es de 124 millones de personas en 2017. Estamos creciendo, no paramos también de estar ahí como tal. Nuestro Producto Interno Bruto, bueno, 2.406 miles de millones, y el PIB per cápita es de $19,400. Esto en el supuesto de hacer una división de 124 millones entre el número de todo el PIB, pero sabemos que hay problemas estructurales donde pues no siempre es de una manera homologada. Pues ante este contexto, ¿cómo nos regulamos o cómo está distribuido el país o cómo está organizado? Pues el sector público mexicano tiene 4 elementos fundamentales. Uno es lo que llamamos el gobierno federal, es decir, gobierno de la federación que deriva del Pacto Nacional, 32 gobiernos estatales y tenemos 2.457 municipios. También dentro de la normativa mexicana, los municipios son libres, es decir, tienen sus propios normativa para poderse regular como tal. Y recientemente hay un concepto nuevo dentro de la Constitución que se llaman los organismos autónomos constitucionales. Estos organismos autónomos constitucionales nacen derivado de ciertas reformas que se hicieron en la historia del país y básicamente se toman como organismos reguladores de materias que tienen que tener independencia en la toma de decisiones. Y así, de esta manera, nace el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que toma todas las decisiones que tiene la materia. Nace también el Instituto Nacional de Acceso a la Información como una aplicación de la transparencia en un ejercicio nacional y también como un organismo autónomo, no tiene injerencia pues del gobierno federal ni de ningún otro gobierno, etcétera. Hay varios, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, etcétera, con ciertas materias específicas y su función prácticamente es de regulación de una manera independiente y casi siempre de manera colegiada. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el gobierno federal. El gobierno federal está dividido a su vez en 3 poderes, yo creo que eso es muy similar con ustedes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y nosotros estamos prácticamente trabajando en esta parte donde se divide en dos temas, la administración pública federal y un nuevo concepto que se llama las empresas productivas del Estado, que son empresas meramente de competencia comercial que nacieron, que ya existían, pero se transformaron con las reformas estructurales que se dieron. Y como el caso clásico, la administración pública federal pues se divide en 2, en la parte central y en la parte paraestatal, aunque nosotros tenemos organización sectorial. Por ejemplo, la organización medioambiental, el sector medioambiental tiene una secretaría, que sería un ministerio con ustedes, más los organismos desconcentrados y todas aquellas paraestatal que pudiese ser de esa materia. Entonces, esta es la organización y la presentación está enfocada en esta parte de aquí, que es lo que les vamos a ir platicando como experiencia que vivimos nosotros. Muy bien, este es el número total como estamos distribuidos, cuántas instituciones tenemos en el gobierno federal, son 321, 18 empresas productivas y aquí, bueno, esta sujeta o no sujeta al SPC, esta lámina la usamos mucho para definir qué porcentaje de instituciones tienen servicio profesional de carrera, un poco similar a lo que hace Servir, ¿no? Pero eso no es lo importante en esta lámina, sino ver el número más o menos 321, las cuales se manejan únicamente con alrededor de 25 dependencias, pues que están formadas por secretarios de Estado. Los organismos administrativos desconcentrados son extensiones de las secretarías que hacen una función muy específica y que tienen también una gestión independiente. Pues muy bien, ya entrando en materia de lo que es la austeridad, ¿qué existe en la administración mexicana?
Nosotros tenemos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que esta ley desde el principio ya nos está marcando que debemos de trabajar con racionalidad y con austeridad. Si ustedes revisan el artículo 61, pues dice muy claro, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo. O sea, ya viene la normativa desde el legislativo cuando emite las leyes y nos da esa instrucción. Dice, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el presupuesto de egresos. O sea, aquí con esto la ley obliga a que el Ejecutivo cada 6 años emita un programa de austeridad que atienda esta racionalidad del gasto. También comentarles que en el 30 de diciembre del 2013, aquí se establece un decreto, si quieren verlo en la normativa en su momento, se llama el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones presupuestarias en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal. Cuando estaba repasando el documento que emiten ustedes de austeridad, es muy similar, donde viene toda una lista de elementos que hay que incidir para poder reducir el gasto. Libros, bibliotecas, impresiones, viajes, por ejemplo, materia de digitalización, cursos de manera remota, etcétera, como ciertas medidas muy presupuestales que lo que quieren hacer es reducir ese gasto corriente o ese gasto de operación más bien de la administración pública. Pero en el caso de nosotros todavía hubo una disposición específica que emitió el propio legislativo, que es en lo que vamos a centrar la plática del día de hoy, que básicamente es una disposición específica que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Federal para reducir las estructuras orgánicas y ocupacionales a que se refiere el artículo 4 transitorio del presupuesto de egresos. Es decir, en el propio presupuesto de egresos se indicó la obligatoriedad de hacer una reducción de las estructuras. Con esto lo que les quiero decir es que primero se lanza la parte de la racionalidad del gasto, pero luego va a venir acompañado de una materia de reducción estructural. No hay que asustarse en este sentido, porque siempre la palabra reestructura nos asusta mucho, pero vamos a analizarlo el día de hoy, cómo opera esta racionalidad, y hay que estar preparados, porque seguramente la tendencia mundial es que vengan este tipo de cosas, y hay que analizarlo para ver cómo se llevan, ejercicios, no hay una receta específica, pero sí hay algunos ejercicios que la propia OCDE ha dictado. Y quiero que veamos toda esta práctica con objetividad y no pensando en que van a hacer reestructura y me quedo yo fuera de trabajar, ¿no? Porque es lo primero que todos pensamos, me incluyo también en esta temática. Muy bien. ¿Qué pasó en la OCDE cuando sucede el 2008-2009, la crisis financiera mundial, a la que todos sabemos que sucedió? Pues la OCDE, como organismo central de varios países, 34, acaba de entrar ya Colombia, Dante, ya está como parte de la OCDE. ¿Y Perú pronto? Perú seguramente han tenido mucho contacto también en esta materia. Pero bueno, el caso es que derivados de estos desafíos económicos, las cuales dicen representan un mayor reto en la gestión del personal, se hizo un estudio y la OCDE dio 2 recomendaciones. Pueden que nos gusten, pueden que no nos gusten, pero eso lo dejamos al final en el momento de la reflexión. Vamos viéndolo con objetividad. Dice, los gobiernos deben equilibrar las limitaciones presupuestarias con la necesidad de tener empleados productivos, satisfechos, innovadores y de alta especialización. O sea, ya viene como una normativa en ese sentido de decir, bueno, hay que tener empleados productivos, empleados capaces de poder resolver para poder equilibrar esa parte presupuestal. Y luego viene un tema que es el que duele, dice, se requieren organizaciones con costos bajos, en mano de obra, buscando y construyendo la confianza y legitimidad entre la fuerza de trabajo a fin de garantizar el compromiso y la motivación de sus empleados. O sea, sí dice, hay que bajarle al costo, pero sin descuidar la parte del recurso humano. Pero el problema es cómo le haces para poder mantener un equilibrio entre cortar y mantener la parte de la satisfacción laboral, que es lo que vamos a ir platicando poco a poco. Y bueno, pues aquí está una gráfica que presenta la propia OCDE, la presentó en el 2014, donde podemos ver que no somos los únicos. O sea, basta ver
la cantidad de medidas que hay por cada uno de los países que están en la OCDE. Aquí ya se agregaba Colombia como estaba en el proceso de entrar, y se hizo esa encuesta. Vean ustedes el número de medidas que aplicaron en la materia, por ejemplo, países como Portugal, países como Grecia, acuérdense lo que se mencionaba como tal, y es muy triste decirlo, pero bueno, no debo de calificarlo, es muy tentador decirlo, llama al análisis. Por ejemplo, lo voy a decir aquí, Portugal eliminó el Instituto Nacional de Administración Pública y lo convirtió en una dirección general, o sea, a ese nivel llegaron las medidas para poder hacer una regulación precisa de esta materia. Países como Suecia no tienen ya institutos, por ejemplo, sino que ya se habla de personal capacitado que entra. México, bueno, en el caso de nosotros es una asociación civil la que nos lleva esta materia, porque el Estado pues no puede pagar la cantidad que lleva, ¿no? Entonces vean la cantidad de medidas, 30 medidas con Portugal contra Noruega, que son de los países que más poco cambio hicieron. Que también hay que aclarar algo, también es importante ver que analicen ustedes los datos de qué porcentaje de la población trabaja en el servicio público. Por ejemplo, en el caso de Noruega, ellos andan alrededor del 60%, o sea, el 60% de la población económicamente activa es funcionario de gobierno, o es servidor público, o trabaja en el gobierno, seguramente considerando las paraestatales y todas las empresas del Estado. Pues son países pequeños. En México alrededor andamos como en el 13%, según una gráfica que no la puse en la presentación, pero se las puedo mandar para que la vayan revisando. Porque a pesar de ser país pequeño, la problemática de gobierno pues es exactamente la misma, y tienes toda la problemática completa, aunque sea un país con población pequeña. Pero bueno, no somos los únicos. Y aquí empezamos con las medidas que fue aplicando cada uno de los países, y con objetividad vamos platicando cada una de ellas. La primera medida que toman es la privatización. O sea, es una medida real que dicen, pues ya ciertas funciones del Estado se las vamos a pasar a la parte privada para que ellos lo hagan. Afortunadamente nosotros no estamos en el tema, y digo afortunadamente porque ya se hizo en México en años anteriores una transferencia de venta de empresas del Estado, y ya del Estado tiene ya pues, alrededor de 312, es el tamaño que tenemos completo, ¿no? Pero hay países que sí lo han hecho, por ejemplo Bélgica, por ejemplo la República Checa, Finlandia, Japón, Corea, Nueva Zelanda, que sí tienen esquemas de privatización, y hay que irlos estudiando para ver cómo operaron en su momento. Luego, otra medida que se aplica en la materia de recursos humanos es la descentralización del empleo. Cuando se habla de descentralización del empleo, se trata de que otros niveles de gobierno lleven a cabo la función específica. Por ejemplo, en México, en los años 90, Gerardo, se pasó toda la parte médica y toda la parte educativa a cada uno de los gobiernos de los estados para que ellos manejaran esa parte, o sea, se fue moviendo esa materia. Otra estrategia que también existe es el retiro voluntario, es decir, pues, el que se quiera ir, pues se va, ¿no? Claro, con alguna compensación de ese retiro, pero también existe como una medida clara. Despido por eliminación, pero ahí realmente es un despido, o sea, se va la persona. Lo que se hace es que en esta medida dicen, bueno, se va tal servidor público, pero la plaza que tiene ese servidor público ya no se puede volver a ocupar, ya queda eliminada de la estructura completa. Vean nada más las estrategias. Me imagino que están pensando qué pasaría en una estructura y cómo se ve impactada con este tipo de medidas, ¿no? Otros son por objetivos anuales de productividad. Otra figura que está surgiendo mucho es el outsourcing, que también está operando, y empiezan a decir, bueno, pues esto contratan a la empresa que haga la limpieza, o a la empresa que saque las copias, entonces empiezan de alguna esta manera las funciones a salir, ¿no? El congelamiento del reclutamiento, no sé si sea nuevo para ustedes o no, pero de repente con nosotros llega el mes de octubre y ya la Secretaría de Hacienda nos dice, nadie puede contratar ya nada, ya no hay presupuesto para este año, entonces se congela el reclutamiento y selección de personal, y las plazas pues siguen vacantes en tanto llega el presupuesto del siguiente año para recuperarse. Y vean la cantidad de países, 28 países han tomado, por ejemplo, esta
esta medida, ¿no? Y son países desarrollados, no son países que digamos pujantes en desarrollo o algo así, sino que ya tienen consolidada una economía como tal. El reemplazo no parcial o parcial de las personas que se jubilan, es decir, el que se jubiló ya la plaza queda cancelada y nadie más la puede ocupar. Bueno, pues aquí viene el número total de medidas. Claramente la que mayor se utiliza es la de reemplazo no parcial o parcial de personas que se jubilan, pero son ideas que están ahí metidas o medidas que se han ido aplicando con el paso del tiempo. Otra estrategia también grande que se sigue en esta materia y que puede venir es la reducciones a la compensación, que luego decimos, no, bueno, eso por ley no se puede, no me pueden quitar el sueldo, es cierto, al menos en México hay una protección de que el salario no se puede reducir, cuando es el salario el obligado, pues no los bonos o los extras que pueden tener. Y por ejemplo aquí en México se ha utilizado 2 veces la reducción de la remuneración para el nivel superior. En 2 ocasiones, en sexenios distintos, se ha bajado el valor o el valor del puesto de alto nivel, en un 10%, dependiendo del nivel como tal, pero se ha aplicado esa medida. Otra es la reducción de la remuneración para todo el personal. En el caso de nosotros no lo hemos aplicado, porque les digo, es de aplicación muy difícil, pero existe la medida, o sea, existe ahí la actividad dentro de la materia. La reducción o abolición de derechos de emisión, bueno, este es específico que ya no podemos como construir más. Reducción del pago relacionado con el rendimiento, es decir, siempre en algunos casos hay un pago o un bono por un desempeño adecuado, pues también ya se quita. Y alguna otra, el congelamiento del pago, por ejemplo, eso sí nos pasó en el caso de México, desde el 2003 se canceló el incremento salarial y ya no se volvió a dar hasta ¿cuándo fue? 2017, o sea, ya fueron, imagínense ustedes, 15, pues casi 14 años sin incremento salarial, ni siquiera la inflación que va surgiendo, ¿no? Y bueno, aquí vemos el número de medidas como tal y vemos también los países que lo han ido tomando. España es un ejemplo también bastante formal en este sentido porque han hecho en algunos casos, ahí sí, reducciones de los salarios directamente de los trabajadores y pues con acuerdo con el propio trabajador, ¿no? Capacitación, también estas medidas impactan luego a procesos de capacitación. Por ejemplo, te reducen los días de capacitación, si ya no vas a tomar 40 horas, sino que tienes menos tiempo que puedes tomar de capacitación. Los costos de viaje para ir a un evento, pues ya, bueno, eso sí viene en las primeras medidas de que no puedes gastar, que no te puedes ir en tantos días, pero aquí ya específicamente en la materia de capacitación. La evaluación de necesidades, fortalecerla para saber de manera puntual quién necesita capacitación, porque la norma dice todos tenemos que capacitarnos 40 horas, pero la verdad es que no siempre se necesita que todos nos capacitemos las 40 horas. Entonces hay que detectar exactamente dónde está la necesidad real. La reducción de presupuesto así tal cual, te dicen ya no hay para capacitación y se acabó el recurso. Capacitación local es recibir más bien por videoconferencia o más bien no estar asistiendo de manera presencial. Afectación de políticas de capacitación y medidas introducidas para aumentar la eficiencia propiamente del efecto de la capacitación, es decir, meter medidas para decir el impacto que tiene esto en tu trabajo te hace que lo hagas mejor, sí o no. Entonces, si lo haces mejor, sí valió la pena la capacitación, si no, lo quitamos. Entonces, empiezan así de esa manera a reducir presupuestalmente. Y ya vemos que no somos los únicos que han hecho eso. Esto es lo más, lo que llama más la atención. Es un tema, pues, recurrente. Muy bien, entonces, teniendo estas medidas que comentamos aquí previamente, ¿qué hicimos en México? ¿Qué hizo el equipo a partir de la instrucción que dio la Cámara de Diputados para empezar a trabajar en esta materia? En el 2016, en el presupuesto de egresos, viene un recorte fundamental que dicen, bueno, estamos en crisis, no hay dinero suficiente para sacar esta materia, entonces hay que tomar medidas suficientes. Al final las juzgamos, ahorita escuchen las medidas, por favor.
La política de gasto se construyó en 4 ejes para poder cómo hacer la reducción de una manera organizada, de una manera pensada, de una manera analizada. Entonces tomamos 4 objetivos. La primera de ellas, la primera estrategia fue identificar todas aquellas funciones o todas aquellas atribuciones que estaban duplicadas, que eran similares o que se complementaban entre ellos, de tal manera que pudiésemos pues reducir, quitar esa duplicidad o esa similitud y dejar una sola función para ver cuál nos sobraba. Otro es el tema el segundo eje, que es la adecuación de las estructuras con el fin de centralizar funciones. ¿Qué nos pasaba? Que antes cada organismo del mismo sector tenía el área de recursos humanos, el área de tecnología, el área de evaluación. Entonces lo que dijimos es, bueno, la administración central, la secretaría toma todas las funciones administrativas de todos los organismos desconcentrados. De esta manera, pues quitábamos la repetición que teníamos de la misma función en cada organismo. Se crea un organismo y a todos le ponen administración, finanzas, recursos humanos, tecnologías de la información, programación y presupuesto, etc. Entonces, era de cómo lo podíamos centralizar y en qué materia podíamos. El tercero fue el optimizar la asignación de recursos destinados a gastos de operación, un poco similar a lo que están ustedes trabajando. Y el cuarto eje, se hizo un análisis de todos los programas en una técnica del presupuesto base cero, volviendo a analizar todos los programas para ver qué programas sociales se duplicaban entre sí y qué programas eran complementarios entre sí, de tal manera que pudiésemos fusionarnos. De todos estos 4 ejes, que no los trabajó únicamente el área de recursos humanos, sino también las áreas de presupuesto, pues se hizo un análisis de todas las atribuciones, toda la planeación estratégica y todo el presupuesto que tenía cada una de las dependencias. Se sacó el impacto en las estructuras orgánicas y nos manejábamos con la siguiente pregunta: ¿cómo me organizo y qué personal requiero para cumplir con los objetivos y metas? Que era lo que nos decía el presupuesto. Reduce sin descuidar el cumplimiento de los objetivos y metas, ¿no? Que no es fácil responder esa pregunta. Para eso aquí, como que creo que me pasé una lámina. Bueno, pues ya viene esta. Bueno, eso voy a regresar a la anterior. Entonces, aquí lo que hicimos fue analizar las áreas que eran repetidas o que eran repetitivas en las instituciones y que tiene sentido, tiene lógica. Por ejemplo, el área de presupuesto, todos tienen área de presupuesto. El área de recursos humanos, todos tienen área de recursos humanos, recursos materiales, financieros. Relaciones internacionales, todos tienen relaciones internacionales ubicados como función. El órgano interno de control mismo, la vigilancia y el control del presupuesto, pues hay un órgano interno de control en cada institución. La vinculación institucional, las relaciones públicas, la cuestión de género, el tema de difusión, la planeación y la evaluación, como funciones que pudiesen tener una característica transversal, es decir, llevarlas al organismo central y que desde ahí se maneje para el resto de las instituciones. Y bueno, en este sentido, al mismo tiempo, nosotros, bueno, viene ya en la ley de carrera, hacer los estudios de prospectiva. Los estudios de prospectiva hay un estudio que tiene cada institución obligatoriamente, donde hacen los ejercicios futuros, es decir, qué va a pasar en 20 años, qué va a pasar en 50 años, qué va a pasar en 30 años, y ellos, a partir de esa visualización que van teniendo, van bajando las necesidades que están previendo tener en 20 o en 30 años. Estos estudios de prospectiva, pues hay uno por cada institución y eso obligatoriamente lo tienen que tener y se va actualizando porque el futuro pues va cambiando, ¿no? De acuerdo al contexto presente. Entonces, tomando ese estudio de prospectiva, se modificaron reglamentos interiores, se hizo el tema de la reestructura, eliminamos unidades administrativas y, por consiguiente, pues cancelación de plazas como tal. Y de esta manera, pues si esta era la parte estructural inicial, pues empezaron a detectar cada institución, eso lo hacían ellos, no lo hacía el área central, empezaron a detectar elementos, decir, este está duplicado, este se fusiona con este se complementa con este se puede mover al central, etc. Y así, pues nos basamos en estos 4, ¿no? Unidades administrativas contra el instrumento normativo, porque
Hay muchos instrumentos normativos que todavía tienen funciones que ya no tienen razón de ser, pero que siguen existiendo. Pero como siguen estando en un reglamento o siguen estando en una normativa, pues tenemos que seguir haciéndolo, porque es una obligación normativa. Entonces se hizo toda esa revisión desde su origen para ver cómo estaba en cuanto a la relación con la unidad administrativa, funciones de los puestos contra las atribuciones, porque de repente se detectaban puestos que tenían funciones que no tenían nada que ver con la obligación de atribuciones de la institución. Capacidades y competencias contra atribuciones, es decir, también qué tenían las personas como características para poder enfrentar, y finalmente el perfil de puestos y funciones contra competencias. Pues entonces, con 4 operaciones muy grandes, que fue la cancelación de plazas, la centralización de funciones, la integración de funciones en la medida de lo posible y, por supuesto, la transformación de plazas administrativas en sustantivas. Aquí lo que se hizo es decir, bueno, no la elimines, pero llévala a que haga una función sustantiva de la institución, no la dejes en el tema de apoyo, ¿no? Sino llévala a un tema más sustantivo. Y así se nos quedó esta configuración única para todas las dependencias, el secretario de Estado o secretaria, su oficina del secretario, las subsecretarías correspondientes y todos con estas funciones transversales de manera central. Y así se detectó planeación y vinculación, comunicación, órgano interno de control, evaluación, etcétera, hasta llegar a la oficialía mayor, que es la parte administrativa fundamental, con financieros, materiales, recursos humanos y TIC. Y de esta manera tenemos una configuración homogénea en todas las secretarías de Estado. No se ha terminado el proceso, están todavía haciendo un proceso de transformación, pero la idea es esta, a lo que se quiere llegar. Y luego hubo otra característica que también tuvo luego los impactos, ya saben, que cuando se hace un movimiento, luego viene gran cosa, todos tienen este modelo, pero no todos tienen el mismo tamaño del modelo, porque no todas las secretarías deben de ser tan grandes o tan pequeñas. Entonces, para eso nosotros hicimos un ejercicio donde evaluamos y catalogamos a las secretarías y dijimos, bueno, aquí es un porcentaje en puntos que dábamos. Esto evidentemente es buscando la objetividad de una evaluación, ¿no? Disposiciones en las que mandan sus atribuciones, por ejemplo, si es mandatado por la Constitución, pues es más importante que una que no es mandatada por la Constitución. En ese sentido va esto. La cobertura territorial, por ejemplo, esta secretaría está representada en todo el país o únicamente en una zona del país o tiene aplicación meramente local. El número de puestos que tiene, el presupuesto asignado, no es lo mismo controlar el presupuesto de educación que el presupuesto de función pública, por ejemplo, que es mucho menos, ¿no? El de educación es un presupuesto altísimo. O el de salud, por ejemplo, no es igual tener esa responsabilidad. ¿A cuántas instituciones coordina? No es lo mismo que tengas 20 desconcentrados a que tengas únicamente 3. ¿Cuántos programas presupuestales tienes? Y, por supuesto, la relación sindical, porque hay instituciones que tienen más de un solo sindicato con los que están trabajando. Con esto nosotros catalogábamos en un índice y ya de esta manera teníamos una proyección de decir, esta es la estructura homologada con este índice para saber el tamaño que debería de tener la estructura específica para poder trabajar. Muy bien, y así encontramos ya estructuras homologadas, ahí por ejemplo planeación y evaluación con sus 4, la parte de prospectiva, estrategia. Aquí planeación, lo que se decía era, al principio de una administración planificas y al final de una administración te conviertes en un evaluador de lo que se planificó, a ver si va, porque va conjunto, ¿no? El planear y el evaluar de manera permanente. Entonces, haces tu estudio de prospectiva, manejas tus estrategias, sacas tu seguimiento de evaluación y la vinculación que puedas tener con otras instituciones. El órgano interno de control, que eso es fundamental en este momento en nuestro país por el tema del nivel en el que estamos en temas de corrupción. Estamos en el 130, creo ya, vamos ahí. Entonces, tenemos las 4 áreas: mejora de la gestión, auditoría, responsabilidades, quejas y denuncias. La oficialía mayor quedó homologada también en todas las instituciones, la parte administrativa. La parte de comunicación social, también ya una sola comunicación social, porque antes todo mundo tenía una comunicación social. Asuntos internacionales, ahí lo pueden ver de todas formas. Y bueno, una vez resuelto esto, estos son los efectos que tuvimos.
En el 2017, este ejercicio fue en el 16, en el 2017 con la crisis pues logramos bajar, bueno, se bajó 7.9 porcentaje del presupuesto anterior. Y en el caso de los servicios personales, la estrategia impulsó a que se bajara el 2.6 de la referencia que teníamos en gasto en servicios personales. O sea, sí hubo como tal reducciones con las medidas que platiqué al inicio de la reunión, de la sesión, con el tema de la OCDE, pues ese fue, digamos, el resultado que se tuvo o el efecto que se tuvo de esto. No es un logro, o sea, no es un logro, sino simplemente es un efecto que se tiene sobre el ejercicio presupuestal. Ahora sí, la parte de reflexiones, ¿no? ¿Qué sucede cuando se hacen este tipo de ejercicios? Y la propia OCDE advierte en esta materia, la propia OCDE lo dice como tal. A ver, aquí está. Lo primero que dice es, hay que hacer las siguientes consideraciones cuando se hace una reestructura. Y tiene que ver ya con la persona. ¿Cómo catalogamos a la persona, al servidor público? ¿Es un activo o es un costo? Entonces, a partir de eso, digo, y eso es fundamental porque un financiero va a decir, pues me cuesta tanto, ¿no? Y un desarrollador social va a decir, no, me están ayudando a sacar esta situación en el país. Entonces, desde ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, las consideraciones es la falta de claridad sobre objetivos a corto y largo plazo y la falta de consideración de enfoques alternativos para reducir los costos. Cuando viene este tipo de ejercicios es porque ya se deben de haber agotado otros ejercicios de reducción. O sea, no debe de ser el primer ejercicio que apliquemos. Exacto, el uso de la reestructura como primer recurso más que como último recurso, pero pues se está dando. El uso de reestructura no selectiva, es decir, no decir, pues quiero que se vaya fulano, quiero que se vaya perengano, sino hacer realmente un ejercicio ordenado de cómo se hacen estas modificaciones. No involucrar un error es no cambiar las formas en que se hace el trabajo, porque de repente llegan y cortan así la estructura, pero el trabajo se queda exactamente el mismo, entonces simplemente la intensidad del trabajo aumenta, porque hay más cosas por hacer, en lugar de hacer una reorganización como tal. Otro error es no involucrar a los trabajadores en el proceso de reestructuración. Falta de comunicación abierta y honesta, pues todo el mundo sabe que están haciendo una reestructura, pero no sabe a quién le va a tocar o qué área se está haciendo. Manejo inadecuado de aquellos que pierden sus trabajos, porque sí lo hay, o sea, es una realidad, hay el despido, y luego la persona, pues ya, que te vaya bien, pues no es así, o sea, hay que ver el plan de seguimiento a futuro de desarrollo de esa persona. La incapacidad para manejar a los sobrevivientes de manera efectiva, así lo pone el autor, sobrevivientes, los que se quedan, por ejemplo, pues de repente se ven con cargas de trabajo excesivas que no pueden sacar. Ignorar los efectos de otras partes interesadas y lo más crítico es no estar evaluando permanentemente qué sucedió con la reestructura. Muy bien, ahora sí empezamos con el tema de la reflexión. ¿Qué riesgos tiene esto? Y no lo digo yo, lo dice la OCDE y los autores referenciados por ellos. Dice así, la mayoría de los hallazgos empíricos sugieren que la mayoría de los esfuerzos de reestructuración y reducción de personal no alcanzan los objetivos. Sin embargo, se hacen, ¿no? Entonces, no tenemos evidencia empírica todavía, al menos es lo que menciona el autor, pero pues por eso hay que estudiarlo. Y no nomás es cortar, sino ver lo que va sucediendo posteriormente. La reestructura tiende a ser prioridad sobre la mayoría de los cambios administrativos como la innovación y otras mejoras del negocio. Innovación, nadie piensa en eso, ahorita lo que queremos es hacer el recorte, entonces perdemos ese tipo de funciones que son más específicas. Impacto negativo, los recortes en la compensación. Reducción de oportunidades de carrera y de políticas de promoción, porque efectivamente viene ese impacto posteriormente, se corta la estructura, pues es menos posible subir a un puesto de nivel superior o la carrera se ve prácticamente cortada. Efectos negativos en los niveles de habilidad por recortar políticas de entrenamiento, aumento de la intensidad del trabajo y disminución del atractivo del empleo dentro del sector público, porque nos damos cuenta de que efectivamente pues es más permanente externamente que internamente, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los empleados? Ese es otro punto que también hay que tener muy consciente. Primeramente hay un decremento de la confianza en la organización y en el líder, es decir, en
la persona que está en ese momento en el puesto. Baja en la satisfacción laboral, o sea, pues no está uno a gusto, no está el personal completamente de acuerdo. Decremento en el compromiso del trabajo, bueno, pues como que empieza a tener esos efectos. Percepción de injusticia contra otros colegas, pues a él le fue mejor con la reestructura que a mí, porque al de al lado y a mí no, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Incremento en el enojo y declinación de valores éticos. Inclusive la OCDE ahí dice que empieza a haber inclusive hasta problemas iniciales de corrupción cuando el trabajador empieza a ver ese tipo de situaciones que se presentan. El decremento en la lealtad, ya no es tan institucional como era antes el trabajador. Percepción de injusticia frente al sector privado, lo que les decía es, pues están mejor allá afuera que acá adentro, y empieza ese tema. Comportamiento poco ético a partir del nivel de estrés y de la intensidad del trabajo, pues ya no voy a acabar todo lo que tengo que hacer. Incremento de inapropiado uso de recursos y posible tendencia a la corrupción. No lo digo yo, lo dice el estudio de la OCDE que está aquí, presente, que es el estudio que marca las tendencias de lo que comentaba cada uno de los países. Muy bien. Pero también hay ventajas. Entonces hay que poner en la balanza esos riesgos y estas ventajas de hacer unas reestructuras. Y es donde les pido que lo hagamos de manera analítica. Porque se espera que la reducción genere beneficios organizacionales y financieros. Esto es cierto. Los beneficios organizacionales anticipados incluyen gastos generales más bajos, hay menos burocracia, la toma de decisiones es más rápida porque hay menos personal en el momento de tomar una decisión, hay comunicación más fluida, hay mayor iniciativa porque es menos gente, entonces hay que resolver a cómo se dé lugar el trabajo y por consiguiente hay un aumento de la productividad. Y aquí está el autor que sostiene estas cosas. También se mejora y se profesionaliza la planificación en la fuerza de trabajo. Cuando se acaban las plazas o se reduce la estructura, automáticamente surgen nuevas estrategias para poder estar cumpliendo con las obligaciones que se tienen y esto lleva a una mejor planificación. Mejorar la gestión de datos por la centralización que se tiene. Se anticipación de futuros cambios demográficos, se piensa de manera más estratégica en la estructura, en la composición y el tamaño de la futura fuerza de trabajo. O sea, los temas de prospectiva empiezan verdaderamente a aplicar. Y bueno, el trabajo se vuelve a analizar el tema de la división entre el trabajo público y el privado y en general en cómo se lleva a cabo dicho trabajo. También se desarrolla el sentido de pertenencia, porque como somos pocos, o me apoyo del de al lado para poder resolver, o no voy a poder resolver los temas que tengo obligatoriamente que sacar. Hay más desarrollo de competencias, hay retención del talento, porque ya los pocos que te quedaron, pues los van a cuidar. Se reconoce el elemento humano en la gestión del personal, hay motivación para el trabajo y hay apoyo integral a los empleados para hacer más con menos. Dicho por la OCDE. Bueno, estas son las ventajas y las desventajas que tenemos. Eso analícenlo ustedes. No quiero como inclinarme por una o por la otra, sino simplemente se ven las dos opciones como tal. El tema de recomendaciones, este autor, Wayne Casio, yo los invito a que si lo pueden revisar ahí lo revisen, básicamente da algunas ideas generales de qué hacer, cómo hacer una reestructura o una aplicación de esta medida de una manera adecuada. No es necesario repasar cada uno de ellos. Me quiero ir mejor a las recomendaciones que nos dejó el Banco Interamericano de Desarrollo cuando analiza esto. Si bien las medidas de control de costo pueden atender las crisis fiscales, que es el tema con el que empezamos, las crisis fiscales imprevistas, las mismas deben de ser acompañadas en paralelo con reformas para asegurar el rendimiento, la productividad y la capacidad a largo plazo. O sea, en el momento de aplicar una reestructura como esta, hay que analizar cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a mejorar el rendimiento, la productividad y la capacidad. Asegurar que la fuerza de trabajo continúa para construir capacidad, o sea, esa capacidad institucional por lo menos debe de quedar muy bien completa en la estructura que quede. Estar motivado para contribuir a la eficacia de su organización. Mirar más allá de las presiones inmediatas de la consolidación, retos más complejos. Y estos pues tienen como resultado el doble reto del servicio civil. Con esto voy cerrando ya el tema,
que es la reducción del tamaño y la disminución de costos para atraer y retener el talento de calidad. O sea, con esto lo que les quiero decir es que los tiempos venideros vienen con crisis presupuestales, vienen con dificultades de pago, y sí tenemos que tener en mente cómo resolver este tipo de problemas. Como conclusión, pues la política de recursos humanos debe considerar el contexto presupuestal, pero no determinarlo como el factor más importante, pero sí lo debe de considerar. No es lo más importante el dinero, pero ayuda mucho a resolver los problemas que se tienen, ¿no? El problema es que también ha habido como un pleito histórico en decir, recursos humanos necesita todo el presupuesto, y los de presupuesto te dicen, pues no, porque nada más te alcanza para esto, y es como una batalla permanente. Entonces hay que buscar esa conciliación entre estas dos áreas. Hay que buscar otros mecanismos también, a veces el ejecutivo, que sobrepasan al ejecutivo. Las leyes a veces están repetidas, las leyes que tenemos en la historia de nuestros países, pues vienen como procesos en un lado y en otro, que también se requiere una reingeniería legal, como analizar todo el contexto legal que se tiene, y decir, pues esto ya está acá, ¿para qué lo queremos otra vez, o para qué lo normamos otra vez? Las técnicas de gobierno digital y robotizado sí impactan en el tamaño de las estructuras. Esto es un hecho, y también hay que tenerlo muy previsto. Vendrá el trabajo robotizado, vendrá el trabajo digital, y hay puestos de trabajo que ya no se van a necesitar. Ponen el ejemplo siempre del Uber, que ya el Uber no se necesita, ni siquiera el conductor del Uber, que ya anda, bueno, ya hubo un accidente, creo, de un caso de un Uber que se accidentó sin chofer, pero ya funcionan así. O sea, ya el puesto parece que se puede desaparecer, y eso tiene repercusiones en la vida de las personas. El monitoreo estructural debe ser permanente, haciendo una relación directa con los resultados, es decir, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. La palabra estructural ya nos define como algo fijo que no se mueve. Pues no, se tiene que estar moviendo, se tiene que dar la posibilidad de la flexibilización estructural. Y bueno, el mérito es un factor central que no debe desvincularse de las posibilidades estructurales. Habrá que considerar ahí falta el acento, cómo el mérito interviene en la estructura, porque regularmente están separados. Llega una estructura presupuestal de puestos con soporte presupuestal, pero luego las personas entran con el mérito mínimo. Entonces, quizás si trabajáramos con personas con más mérito, pues necesitaríamos también menos estructuras. O sea, también hay que analizarlo también en ese sentido como tal. Y bueno, pues el servidor público es el factor más importante para el desarrollo de las políticas, porque es el que la está construyendo. Entonces, tenemos que migrar de una manera de operación a una manera de decisión estratégica, porque la parte operativa sí se está automatizando. Y todo esto pues va a afectar de manera directa el cómo hacemos el trabajo en la administración pública. Y yo con esto concluyo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Aquí está mi correo electrónico para lo que se les ofrezca. Gracias, César. Sin duda tu exposición, bueno, a mí me deja desolado. Múltiples inquietudes, múltiples preguntas, pero quisiera ver si antes en la sala alguien quiere opinar, porque realmente la austeridad y las restricciones y las reestructuraciones no son pues temas pacíficos, ¿no? Y más todavía ver que tu fuente ha sido OSD, o sea, como que lo has hecho a propósito. ¿Nos quieres desanimar de entrar a la OSD o qué? En fin, ¿quieres participar, por favor? Bueno, ante todo, agradecer la invitación a la escuela. Sí, he escuchado con detenimiento, inclusive he grabado parte de la exposición. O sea, quisiera solamente que me ahonde en el tema de lo que es salud, ¿no? Porque el tema de salud, por ejemplo, acá, yo tengo, bueno, más de 30 años en el sector salud, en varios cargos. Bueno, ahorita tengo la suerte de estar en una oficina de recursos humanos dirigiendo, pero justamente un instituto pediátrico. Y para mí el tema de recursos humanos, en el tema de cómo se maneja el tema de la demanda del factor humano respecto a
el fin de prestar la salud pública y el recurso humano, que es en este caso un profesional médico o un profesional de la salud, por no decir, lo que está avanzando el tema del sector es la especialidad de las patologías complejas. Las patologías complejas implican que el talento humano, en lo que es profesionales de la salud, no abundan. Y como no abundan, los pocos que hay para esas patologías, que cada vez hay más, no hay una demanda grande y tienes que adecuarle a un hospital como el niño en este caso. Y les tienes que, al margen de pagar muy bien, adecuarlos bien. ¿Cómo? Porque estamos hablando de un cardiólogo, un cirujano plástico, un intensivista, ¿no? Un anestesiólogo, no sé, un nefrólogo. Entonces, el mercado es muy corto para esos tipos de especialidades, que imagino que es un problema a nivel de Latinoamérica. Pero el problema es que, de acuerdo a la reforma, porque bueno, yo he estado mucho en el tema del servir, viendo la reforma que tiene que ver de alguna manera con esto, no hay direccionado tema al sector, exclusivamente al campo de la salud, porque el recurso humano es un equipo de trabajo, desde el tema asistencial hasta la parte administrativa, para que esto funcione, ¿no? Porque es un apoyo, como le decía una vez en una reunión que hubo exclusivamente de la parte de salud, decía, estamos hablando del de la ambulancia, el cajero, el de calderos y el médico intensivista de la noche, que todo funciona. Si el instituto para en uno de esos puntos, el médico no puede trabajar en la noche. Entonces, ese círculo, por ejemplo, en lo que es servir, no lo ha tocado, porque si hablamos de reducción de costos, si hablamos de reducción en este caso nosotros nos dejamos con un CAP y un PAP, ¿no? El famoso cuadro de asignación de personal, decir, por ejemplo, que un médico cesa, un especialista cesa, y después tengo que contratar un tercero por honorarios, pero no tengo un presupuesto para un tercero, y tengo que ver el tema de cómo manejar la demanda que va acrecentándose por esas patologías que le digo, que cada vez son más. El tema al final radica en el presupuesto. Y plantear cada año un presupuesto para lo que es la parte asistencial es todo un problema con el MEF para acá, el Ministerio de Economía, ¿no? Porque estás pidiendo la brecha, la famosa brecha, el sustento de brecha, pero nuestra realidad es que cada año existe ese problema. Y entonces, ¿cómo enlazamos la norma de la ley de servir con el sector salud, por ejemplo, acá? Y con lo que usted nos ha expuesto, que es importante, porque cada año hay una política de austeridad en la ley de presupuesto, y la austeridad definitivamente es para reducir costos y al final ver que se pueda manejar otro tipo de gasto para el bien de las obras, el bien de la población, ¿no? Pero en el tema de salud es muy sensible, ¿no? Me lo digo porque, por la experiencia que tengo, si bien se debe aplicar la austeridad en ciertos puntos de la administración de salud, pero el tema de la demanda que existe por todo lo que les cuento y por el poco recurso humano que hay para poder atender esa demanda, no solamente en la capital, sino en todas las regiones y en los rincones del Perú, es increíble, ¿no? Porque al final no se llega a servir a la población como uno quisiera, ¿no? Y al final nos atamos por el tema del presupuesto y por la política que está vigente. Entonces, esa salida en la parte de salud no se ha dado hasta ahora, porque hasta ahora tenemos ese problema, ¿no? Hemos tenido un problema ahorita de falta de presupuesto en el Niño de Breña, con paros internos, y al margen de los sindicatos que pueden ofrecer o no, el tema siempre va a ser el tema presupuestal, porque la ley de presupuesto es muy rígida, y porque no se pueden cubrir plazas, y porque no es solamente sustentar una brecha técnicamente, sino la salida al final termina siendo la salida política, ¿no? Te vamos a apoyar, pero después de perder varios meses de un reclamo, ¿no? La salida, sí, vamos a aprovechar, va a haber un nuevo ingreso. O sea, mi pregunta en todo lo que he dicho al final, ¿cuál es el planteamiento para el caso del sector salud, ¿no? Y cómo se ha manejado eso en México, ¿no? Por favor. No, pues es una preguntona esa, ¿eh? El tema, digo, no solo es el sector salud. O sea, nosotros cuando
que trabajamos con todas las dependencias, cada quien ve su dependencia como lo más importante, y lo es. Por ejemplo, lo mismo es el agua, por ejemplo. Los que tienen que dar la potabilización del agua y la distribución del agua en el país, pues también es un tema de vital importancia. Y también lo va a decir el de la Agencia Medioambiental para proteger la salud, para que no respirar aire contaminado. Completamente de acuerdo. La salud y la educación primero, antes que todo, bajo el contexto de que son los que marcan el desarrollo de una sociedad y son los que marcan el crecimiento propio de un pueblo como tal. Nosotros este ejercicio no lo hicimos en el tema de los elementos sustantivos fundamentales. O sea, no entramos en la materia de médicos, de profesores, de enfermeras, y no, se entró únicamente en la parte administrativa, que es la parte de apoyo, la parte del soporte, que es lo que nos indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y no entramos en la materia sustantiva porque efectivamente la obligación que teníamos era el cumplimiento de metas y objetivos. Entonces, no se ha entrado, pero esto no significa que no se vaya a dar en determinado momento. Y yo coincido mucho con lo que se expone. El tema es que tenemos que estar preparados allí en el asunto. Y el estudio de prospectiva es fundamental, porque el estudio de prospectiva es el que nos puede determinar la planeación en los años venideros. Y entonces que no nos agarre de sorpresa que ya hay, como usted lo menciona, pues operaciones altamente complejas que relacionan diferentes especialidades para poder atender una situación en específica. El tema es que no lo tenemos. Y el problema es también, pues sí, el presupuesto siempre es un problema. A mí en Hacienda siempre nos dicen, ¿no? El dinero no es problema, dicen, no hay, es lo que nos contestan cuando vamos con ellos. Pues es que son los contextos en los que estamos viviendo, son los contextos en los que nos estamos desarrollando, y es la dificultad de los recursos humanos. O sea, no es trivial lo que nos expone, o sea, es verdaderamente el tema que hay que resolver en el día a día, y con la obligatoriedad de cumplir con el servicio, es decir, sí dar la atención correspondiente. Ahora, sobre la materia de la injerencia de la normatividad, de una profesionalización, eso es una opinión muy personal, yo creo que todos tenemos que entrar en contar con los mejores elementos, con las mejores personas en los puestos, sean puestos administrativos, sean puestos sustantivos, para que hagan propiamente mejor su trabajo. Pero por eso les decía, cuando el mérito es el que determina la estructura, a veces 3, 4 personas tienen más resultados que 10 trabajando en la misma estructura como tal. Pues esa es la realidad, eso es lo que expone, es la realidad. O sea, no hay el presupuesto suficiente para atender como quisiéramos la materia, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias por también su ponencia interesante. Parece que tocó un tema muy importante que de repente vivimos en el sector público principalmente. Habló de austeridad y habló de reestructuración. Entonces, este tema, y tocó un punto importante, participación del trabajador. Esto es importante porque muchas veces cuando se hace la reestructuración, bajo la recomendación, llamémosle así, de austeridad o de la otra, el término que usted usa, de la prospectiva. No sé qué tanto su experiencia en el país, porque muchas veces nosotros hemos tenido que se reúnen 3 o 4 o una consultoría, o lo que se llama en el argot, a veces, como se dice, los iluminados que se reúnen y diseñan la prospectiva. Y de repente sale la estructura y todo el mundo, ¿y esto cómo aterriza? O sea, de repente, y hemos tenido experiencias, o sea, experiencias muchas veces que en otros países o funcionaron o no funcionaron, pero entre la realidad, que somos del día a día, y como siempre en un momento discutíamos, por ejemplo, con esto, decíamos, por lo menos que participen los trabajadores en la estructura. ¿Cómo quieres tu perspectiva, lo que dice usted, o la visión que queríamos decir nosotros, hacia dónde quieres llegar, cómo vas a armar esta estructura? Y luego ya la parte propiamente dicha de cómo esto, ya es de especialista el que tiene que hacer. Pero si como trabajador no sé
cómo quiere tu perspectiva, hacia dónde quieres llegar, y dentro de mi realidad, que la conozco, no participo, sale, como se dice en el argot, le digo, un monstruito que después no encuentra cómo atraer. No sé su experiencia de ustedes que han tenido, cómo la han visto. Gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta también. Sí, yo coincido en el tema de la participación obligada del trabajo, porque además es el que sabe lo que sucede. O sea, verdaderamente es el que tiene la información sensible del día a día, de la cotidianidad sobre el servicio que se está ofreciendo en determinada institución. Evidentemente, creo que es también una cuestión técnica, académica, el mejor ejercicio es la consulta local y la consulta en el sentido de, a ver, vamos a platicar. El tema es que sí puede existir el tema de la salida, puede existir el tema de la reducción, porque al final lo que impulsa esto, desafortunadamente, es el tema presupuestal, no es el tema de la mejora de la gestión. Entonces, yo creo que desarrollando una cultura de mejora de la gestión en el día a día de las propias personas, vamos a cambiar este chip. Pero verdadera, pues, no el trámite, no, sino la opinión, la escucha por parte del encargado en turno del espacio estructural o del espacio administrativo, de cómo mejorar y cómo hacer las cosas de una manera más productiva, porque eso nos pueden evitar este tipo de cosas. Pero tenemos que aceptar que al final lo que mueve a esto es lo otro, no es la materia de cómo hago mejor las cosas, cómo soy más eficiente, cómo respondo mejor a esta situación. Entonces tenemos que, en los recursos humanos hay que ganarles a este proceso, pero es un proceso largo, es un cambio lento, gradual y de cambio conceptual en las personas, de preguntarse día con día cómo sucede esto mejor, y de ahí tendrá que venir esa participación solita, pues sin necesidad de ser con un motivante extra, sino lograr que las personas seamos los motivadores de esa transformación. No es fácil, pero yo creo que los administradores de recursos humanos saben ahí cómo empezar a trabajarlo. Y lo de la OCDE yo lo menciono porque es la referencia, no me hago responsable, sino eso lo dijo, lo publicaron y ahí está como tal en el escrito, pero sí es importante tenerlo, porque esta parte es el resultado de una encuesta que hizo la OCDE a los 34 países. Entonces, yo también me sorprendí mucho cuando lo vi por primera vez. Yo decía, no, nosotros estamos, y cuando veo que lo hacen 34 y que uno había metido más medidas, pues dije, a ver, entonces aquí algo está sucediendo que no estamos en el contexto internacional, pero desafortunadamente motivado por la austeridad presupuestal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Cristian. Gracias. César, claro, nos muestras una, digamos, referencia que intenta marcar un poco los nortes en cuanto a reformas de servicios civiles y profesionalización imprescindibles, ¿no? Y claro, nosotros miramos un poco nuestro estado en términos de reforma y vemos que el camino todavía constituye un reto en sí mismo, ¿no? Pero hay que asumirlo. Y creo que a partir de eso, un poco me preguntaba cómo es que este camino hacia la profesionalización y las características tan complejas de lo que se nos viene para los próximos 50 años en general en el empleo y entre ellos en el empleo público, intenta incorporar ahora lógicas alternativas, por ejemplo, lo de las competencias laborales, ¿no? Es decir, mecanismos que permitan identificar el desempeño como un elemento que incluso sea una alternativa a la parte formal de los instrumentos del MPP y los manuales de puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los manuales piden estudios de maestría y título universitario, y de pronto la mirada alternativa a las competencias que le pone más el ojo al desempeño pueden ser un elemento interesante para efecto justamente de mirar con cierta flexibilidad
este necesario marco del mérito, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Se aprobó en el marco del CLAT, en el que tú participas, además, la guía hace un par de años, la guía referencial de competencias laborales. ¿Qué recomendaciones le das para el caso Perú a partir de lo que han estado viendo en otros países y lo que ha podido avanzar México desde la lógica de la implementación de este tipo de medidas alternativas? Muchas gracias, Cristian. Bueno, es que justo ese es el cambio. Cuando empezábamos la plática decíamos, ¿qué somos como servidores públicos? ¿Somos un activo o somos un costo? ¿No? Si eres un costo, pues va a pasar esto. O sea, córtale, muévele, acomódele aquí, no te gastes más de tanto dinero y ya está. Pero si eres un activo, entonces tú eres el promotor, tú eres el que transforma, tú eres el que lleva. Allí en México hay una frase que dicen, el ocupante hace la estructura, ¿no? Al final, aunque una estructura esté perfectamente diseñada, si la persona que llega es brillante, por decirlo de alguna manera, pues la estructura es más productiva. Bueno, las personas, no la persona únicamente la cabeza. La estructura es más productiva. Inclusive Gerardo, que trabaja en la materia estructural, alguna vez comenta, dice, yo hago mis estructuras, porque además él diseña las estructuras, yo las hago muy bonitas, dice, pero luego llegan y me las contaminan. Pues no, debe ser al revés. Y justo, las competencias van en ese sentido. El desarrollar las competencias en las personas, para hablarlo de manera general, es justamente lo que puede llevar a una mayor productividad y a un mayor compromiso. Y superar las obligaciones estructurales, permitidas en la ley, por supuesto. Pero la propia competencia te lleva a hacer más, es lo que esperamos como tal de esa característica que se tiene en la gestión, en el liderazgo, en el trabajo en equipo, en el desarrollo de productos, en las competencias propiamente sustantivas, te llevan a hacer más de lo que está formalmente. Y es cuando el activo toma valor sobre el costo. Entonces, ya no eres que cuestes tal cantidad de dinero, sino que ahora pues eres Cristian, que tiene mucha capacidad para poder resolver los problemas, y empieza a tomar fuerza el otro sentido de la temática. Y las competencias, en principio, buscan eso, buscan cómo tener las personas más adecuadas en los puestos de manera adecuada. Y ahí el CLAT trabajó muy duro, muy comprometido en lograr ese diccionario de competencias, esa guía referencial que se llamó así al final. Y tengo entendido que ya Colombia normó en sus estatutos que esa es la guía de competencias que sigue el país. Dominicana también sacó algo similar, también como tomándolas como referencia. En el caso de nosotros, estamos haciendo la equivalencia a esa guía de referencia, se está trabajando para podernos adecuar al tema de competencia. Y yo creo que sí, es una alternativa que nos da un organismo internacional para poder solventar esta materia y contar con activos reales y con servidores públicos que verdaderamente hagan su trabajo de manera adecuada. Yo tengo mucha confianza en que eso se va desarrollando. Lo que me empieza a preocupar es la pérdida del talento, porque se empieza a desarrollar la competencia y la persona pues se le abre un mundo de oportunidades, y el mercado también está esperando personas competentes, ¿no? Entonces ya empiezan otros principios de el amor al país, al servir, al ayudar, que te dejan en la administración como tal. Pero ese es el riesgo que sucede. Yo lo recomiendo ampliamente. A nosotros nos ha ayudado a definir claramente esta guía referencial, el rumbo que tienen las competencias, al menos en la administración pública federal, y las entidades y las instituciones están trabajando en el desarrollo de al menos una competencia sustantiva por cada una de las instituciones como tal, ¿no? Gracias, César. Yo tengo una pregunta y un comentario en realidad. Una de las cosas, uno de los aspectos que comentaste es que parte de lo que se había propuesto o hecho incluso en México era la reducción del aparato administrativo en función del aparato sustantivo. No. Cuéntanos un poco qué resultados les ha dado ello, porque digamos, yo siento
que en países como los nuestros, donde tenemos tantos elementos en común, lo administrativo en el aparato público es siempre importante, y es importante desde 3 perspectivas, diría yo. Uno, desde la importancia nata que tiene un aparato administrativo, sea en el sector público o privado, o sea, digamos, si no lo administrativo no funciona, lo sustancial no va a poder avanzar. 2, el tema de la exigencia que tenemos quienes trabajamos en el sector público, no solamente de ser honestos, sino también de estarlo demostrando y demostrando constantemente. Las leyes de transparencia, las leyes de acceso a la información, las obligaciones que nos ponen un montón de leyes acerca de estar transparentando nuestra actuación. Y bueno, transparentar la actuación importa tener personal administrativo que lo haga. O sea, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que poner en marcha esos mecanismos de transparencia que son costosos en términos administrativos, y eso va de la mano con el tema de la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción termina generando leyes de contratación estatal que son complicadísimas, pues, o sea, para comprar cualquier cosa hay que pasar por un proceso muy largo, hacer participar a muchísimas personas para que se vea, pues, que el asunto es transparente, para que se vea que el asunto es correcto y todo. Organismos de control, o sea, las contralorías, los tribunales de cuentas, etcétera, en donde a uno le exigen documentar, evidenciar hasta lo indocumentable e inevidenciable. O sea, cada paso que se da, cada acción que se da tiene que estar debidamente representada, sustanciada. Bueno, para eso hay que hacer informes, y para hacer informes hay que tener gente, hay que tener tiempo. O sea, en términos de transparencia y lucha anticorrupción dentro de un Estado democrático, la exigencia de un aparato administrativo fuerte, grande, es clara, porque si uno pretende hacerlo sustantivo y no va acompañado de acciones de transparencia, va a ser acusado en algún momento, tarde o temprano. Si uno pretende hacer bien lo sustantivo y no se protege, por más honesto que sea, va a tener todo el aparato de control le va a caer encima y lo va a hacer pedazos. Entonces, cuéntame la experiencia en México. O sea, lograron reducir el aparato administrativo en pro de un aparato sustantivo, porque si lo hicieron, ¿quién le dio el soporte a ese aparato sustantivo, en primer lugar? Y 2, ¿quién se encargó de evidenciar, transparentar y hacer las cosas de la manera en la que las leyes nos exigen hacerlo en el aparato público? Lastre que no tiene el aparato privado. O sea, en el aparato privado se compra con algún nivel de control, pero que es mucho más ligero, mucho más ágil. En el aparato privado uno tiene reglas, no más de un porcentaje debe ser la carga administrativa, el resto tiene que estar puesto en lo sustantivo. Pero tú trasladas eso al sector público y puedes terminar generando una situación, como la he visto en muchas entidades públicas peruanas, en donde la mayor parte del aparato sustantivo termina con denuncias penales, con denuncias civiles, con destituidos y con miles de problemas. Sí. No, bueno, pues es muy buena pregunta también. A ver, aquí la temática era la obligación de la reducción que la ley nos dice, ¿no? Y el decreto de presupuestos que la Cámara de Diputados obliga a llevar a cabo. Entonces, lo que se determina ahí es lo siguiente, o sea, sí le damos un valor más al tema sustantivo que al tema administrativo. Pero no, eso no significa que el tema administrativo se elimina por completo. O sea, eso evidentemente no podemos funcionar. Me acuerdo que alguna vez alguna institución de salud justamente nos decía, no, es que tú no puedes, el cuerpo no trabaja sin los intestinos, por ejemplo, que sería como la función administrativa dentro de la fisiología que tiene el intestino, cuando la función sustantiva pues es pensar, etcétera, ¿no? Para no meternos en ese tema. Entonces no lo puedes quitar, me decía. Efectivamente, pero tampoco podemos permitir que esté abusando. ¿Y qué sucedía? ¿Qué práctica se daba en algún lugar del mundo, por decirlo así? Que de repente pues quitamos 3 médicos y construimos un director de gestión pública, ¿no? Entonces esa fue la práctica que en principio dijimos no se puede llevar a cabo, no puedes quitar materia sustantiva para justificar un trabajo administrativo, sino por el contrario, o sea, ¿qué le puedes dar tú como administrativo, dárselo al sustantivo? Y esto se definió un número, no es el número mágico, no es el número que soluciona, pero más o menos buscábamos una equivalencia de 3 a 1, es decir,
del 75% de una plantilla que fuera personal de característica sustantiva y el 25% es lo que se dejaba a una característica administrativa, con funciones homologadas y con funciones entendidas. Está muy ideal el número, no es que sea así. Y luego también una medida que hicimos fue, no puede ganar más una plaza administrativa que una plaza sustantiva del mismo nivel. O sea, no podemos tener un director general de servicios médicos que gane mucho menos que el director general de administración del hospital. A ver, no. O sea, si son directores generales, tiene que estar un punto arriba, por lo menos, el sustantivo que el administrativo. Pero es cierto esto que dices, o sea, con toda esta carga de leyes que desafortunadamente pues vivimos muchos países y lo vivimos por la falta de confianza que hay en las instituciones, que se han ido generando con el paso del tiempo. Yo estoy plenamente consciente que si algún día lográsemos que la confianza recuperara el valor que debe de tener, pues no tendríamos necesidad de tanta revisión y de tanto análisis y de tanto órganos internos y que nos revisen, y habría más confianza en el ejercicio de lo que hacemos. Pero desafortunadamente la confianza va en relación inversa en relación directa con la libertad. Si yo te tengo confianza, pues te voy a dejar actuar más, pero desafortunadamente en la historia de muchos países, pues esto no se ha llevado a cabo, y entonces, pues como no te tengo confianza, pues entonces tampoco vas a tener libertad para poder actuar, y te voy a regir hasta lo que respiras, ¿no? Y cómo lo respiras y cuándo lo respiras. Y esto es muy crítico y muy dañino, por eso algunos países superan a otros donde hay más confianza. Por ejemplo, la innovación. O sea, nadie se atreve a hacer algo que esté fuera de su perfil del puesto. Porque si tú hiciste algo que está fuera del perfil del puesto, estás inmediatamente, ¿no? A ver, ¿por qué usted qué hizo? ¿En qué se basa? No, bueno, pero es que era para hacer mejor las cosas. Sí, bueno, pero pues aquí no está usted para hacer mejor las cosas, para cumplir su perfil del puesto. Son cosas que tenemos que empezar a trabajar como sociedades, pues, ¿no? El tema de esta confianza, recuperarla, y desafortunadamente, pues sí, estamos en una situación donde cada vez, y la normativa, por ejemplo, en el caso de México es tremenda, de verdad es tremenda cada vez, nuevas leyes, nuevas vigilancias, nuevos organismos fiscalizadores, inclusive ya hasta hay un sistema nuevo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que básicamente es para atacar esta situación. Y sí, eso requiere de trabajo meramente administrativo, eso es cierto, pero lo que las leyes en la mayoría han dicho, no todas, que es que pues además hay que hacerlo sin incrementar las estructuras y sin incrementar los espacios de trabajos para hacer este tema. Por ejemplo, el tema de la transparencia. El tema de la transparencia, te dicen, usted no necesita otra persona que le ayude a contestar las consultas de transparencia, usted debe actuar con transparencia. Luego entonces, primero ejecútese el tema de archivo, porque la ley de archivos le da elementos para poder tener todos los elementos para dar la respuesta en el caso que se lo consulten. Entonces no es un problema de transparencia, es un problema de la organización de su gestión para que tenga todo archivado, para que cuando le piden las cosas las pueda entregar como tal. Es el contexto en el que estamos trabajando. Y la verdad es que sí, en competición contra el sector privado, pues sí hay una diferencia enorme en la cantidad de leyes que nos regulan nuestro actuar. Y yo, en mi punto de vista, eso también es mi punto de vista, un punto de vista académico, en mi calidad de académico, es que eso va deteriorando más la confianza y va bloqueando los elementos de transformación y esto de mejora que decíamos hace un rato. No vengo a mejorar nada, yo vengo aquí a cumplir y se acabó el problema. Y entonces seguiremos siendo factores de costo como resultado, en lugar de ser activos transformadores que lleven a los cambios verdaderos y profundos que requiere una buena gestión pública, ¿no? Gracias César, gracias a todos por su participación en este conversatorio, poder haber intercambiado ideas y ver además que nuestra realidad no es tan distinta a la realidad de un país que
con el que formamos además la Alianza del Pacífico y con el que tenemos unos lazos de amistad y unos lazos históricos muy, muy fuertes, y compartimos además una administración pública con criterios y con sistemas bastante similares. Gracias a todos por su participación. Los invito a un café antes de retirarnos y irnos a casa. Muchas gracias. Muchas gracias.